En este episodio de Expediente 043 conoceremos la historia de la comunidad de Horquetas de Sarapiquí, aterrorizada por un violador serial quien entre julio del 2020 y marzo de 2021 cometió al menos 7 violaciones, robos y otros delitos. El sujeto entraba en viviendas de la zona durante la madrugada para robar, pero ya dentro de la vivienda abusaba sexualmente de algunas de sus víctimas. El 1 de marzo fue detenido por los agentes del OIJ de Sarapiquí, pero el 7 de marzo, siendo que todavía no se asignaba una celda permanente en el sistema penitenciario y tras engañar a los agentes judiciales, el sujeto huyó y causó aún más temor entre los vecinos de la comunidad. Pasaron 19 días de terror hasta que el 26 de marzo fue atrapado nuevamente en Cubujuquí, en Horquetas de Sarapiquí, y esta vez ya no tuvo posibilidad de escapar. Esta historia la analizaremos con el investigador que atendió este caso en Expediente 043 esta quinta temporada. Que él viene de parte de una banda criminal. Son 6 mujeres las víctimas y un hombre, y siempre utiliza un arma y se lleva el teléfono de la víctima. Expediente 043. Carlos, un caso que sin duda tuvo en vilo a toda la comunidad de Sarapiquí. Así es, y un caso diferente, no es tan usual a los que traemos en Expediente 043, pero que también es muy interesante para que las personas también conozcan un poquito de toda la labor de OIJ también, ¿verdad? Para hablarnos del caso tenemos al compañero William Ortiz Villalobos, quien ahorita actualmente es investigador de la Oficina Regional de Upala. En ese momento estabas en Sarapiquí. Y entonces tal vez podríamos comenzar, ¿cómo se percataron ustedes de que se trataba? Porque, a ver, era un violador serial, podríamos decirlo así. ¿Y cómo se percatan, cómo atienden el caso? Ok, buenos días, compañero, compañera, mucho gusto, placer estar aquí con ustedes. Lo que sucede es que por allá del año 2020 pues se da un evento. Es muy particular ese evento porque el agresor ingresa a la casa estando el esposo, estando la víctima, estando un niño menor de edad y ingresa con un arma de fuego. Pero le dice a las víctimas que él viene de parte de una banda criminal muy conocida en la zona en aquel entonces y hoy en día también. Y en esa época se daban muchos eventos relacionados con esa banda criminal, entonces eso evidentemente ocasionaba que las víctimas pues se asustaran aún más del hecho de saber que hay una persona armada dentro de su casa. Pero también este sujeto hablaba como en plural, siempre hacía referencias de que estaba hablando con otra persona. Lo que pasa entonces es que le genera más temor a las víctimas porque las víctimas les da como que no se atreven a tratar de evitar la agresión porque dicen no está solo, es de una banda criminal peligrosa, anda acompañado y bueno, y entonces en ese entonces es que se hace evento, eso es como lo particular en ese caso, pero eso es en julio del 2020 y después de eso es como el único evento que se da y queda ahí un tiempo en stand-by, ¿verdad? Que no sucede nada. Hoy en día creería yo, ya esto es una especulación mía, que de julio del 2020 a diciembre del 2020 pudieron haber sucedido algún otro delito que no fue denunciado. Porque en diciembre, ya para el 1 de diciembre del 2020, vuelve a suceder otro evento donde una funcionaria judicial es la víctima. Esa funcionaria judicial pues vivía sola y sucede exactamente lo mismo. El agresor le dice que es de parte de la agrupación criminal, hace conversaciones como si está acompañado de alguien dentro de la casa, pero cuando nosotros abordamos esa segunda víctima, vuelve a referir de que a pesar de que él hablaba con alguien, ella no escucha a alguien contestar a las conversaciones, ¿verdad? Pero eso no lo analizan las víctimas en el momento, eso es hasta que nosotros pues empezamos a abordarlos y a extraerle la información que necesitamos para poder estar en la investigación. Pero antes de eso ellos sí creían
que había alguien más, solamente que al final no hay nadie más. Él ataca pues de manera solitaria y ahí vemos que ya hay un patrón, ¿verdad? O sea, perdón, pero no entiendo. Él, o sea, la víctima está con él y él habla con alguien más. Él simula hablar con alguien más, como decirle, Juan, verifique, o Juan, revise, o Juan, como si atento. fueran dos personas dentro de la Como si vivienda. fueran 2, 3 personas, porque en el primer evento habló de 2 personas. Entonces él simula que dentro de la casa no está solo él. Hay otras personas dentro de la casa, ¿verdad? Entonces él habla, pero nadie le contesta porque él sí está solo. ¿Y no será que él es de esas personas que cree que está hablando realmente con alguien más? Digo, no sé. Podría sí, habría que hacer una valoración ya más profunda, ¿verdad? Psicológica, pero de momento la realidad de los hechos es que él está solo. Y la similitud es que es eso, ¿verdad? Habla de que es de una banda criminal y que está acompañado de alguien, ¿verdad? ¿Y decía el nombre de esa persona, de ese otro alguien? En el primer caso sí dijo el nombre, no lo preciso ahorita, sí dijo un nombre, pero era un nombre ficticio, ¿verdad? Nosotros por lo menos ese nombre no lo tenemos relacionado en ese entonces con algún delincuente de la zona. Hasta el momento nos mencionas el caso en julio y posteriormente en diciembre. Estos dos casos son de esas 2 denuncias que se recibieron propiamente de ustedes y a los que ustedes les dieron trámite. Mencionas que pues puede que en ese lapso de tiempo no hubo algún incidente que no se denunciara, que suele pasar. No, tal vez como que yo lo sepa como tal, por eso le digo, es una presunción. Sí, ¿Por qué le digo que es una presunción? Porque del 1 de diciembre empiezan a suceder eventos o denunciados más seguidos. Se da el 1 de diciembre, se da uno, el 9 de diciembre se da otro. Este primer periodo es el más extenso que hay entre los casos. Ahí, bueno, acabas de mencionar varias relaciones importantes que los llevan a ustedes a pensar a que es una misma persona la que cometió, en este caso, estas 2 primeras denuncias que hubo. Sin embargo, has mencionado temas acerca de cómo era que él ingresaba, la forma en la que actuaba, pero en ambos, evidentemente, estamos hablando de un violador, hubo actos sexuales. Sí, por supuesto. En este caso, también en esos actos hubo similitud entre ambos. Ok, claro que sí, se los voy a aclarar. Se logra establecer durante esas investigaciones de que el agresor tiene barba cerrada, es una persona delgada. Él trata en este y en los demás casos, porque bueno, me adelanto un poco, son 6 mujeres las víctimas y un hombre que son víctimas de violación. 6 mujeres y un hombre. Se da que en estos 2 casos en específico las características son esas, ¿verdad? Que él tiene barba, es delgado, pero él siempre tapa su rostro. Él siempre tapa su rostro con una camisa, con un pasamontañas, con algo. Él siempre está tapando su rostro para que no lo vean. Y resulta que parte de ese evento sexual en el que somete a la víctima, yo logro notar durante la investigación que parecería un caso menor, pero no lo es. Él simplemente, él le quita o hace que la víctima se quite la ropa de la cintura para abajo. En los 6 casos de las mujeres, la blusa, digamos, nunca se la quitó. Él siempre le quita de la cintura para abajo. Eso pues es un patrón, ¿verdad? Evidentemente. Además, él hace que las víctimas se pongan boca abajo. Cuando está el marido, cuando está, les dice, bueno, pónganse boca abajo. La intención de eso es evitar que le vean el rostro. Y además es una persona que tiene conocimientos vagos de lo que es el tema forense, pero los tiene, porque él en cada uno de los 2 eventos, él le dice a la víctima o él mismo viene y trata de limpiar las partes íntimas de la víctima, sea con un trapo, le dice que se bañe, porque él sabe de que pues hay fluidos que pueden quedar y lo pueden comprometer. Entonces, en ese y en los demás eventos, ese es el patrón que se da. Siempre hace que la víctima se limpie de una u otra manera, ya sea bañándola o utilizando un trapo húmedo que le dice, tome, límpiese usted, o él viene y la limpia. Sí, eso se da constantemente en cada uno de sus eventos. Y siempre utiliza un arma. Esta persona
A ver, ustedes van analizando y van viendo que, pues, que evidentemente hay ciertos patrones que él sigue, y entonces ya se percatan de que es una persona, de que es la misma persona que ha actuado en los... bueno, y lo otro, a ver, no solo eso, sino que en qué rango de tiempo se determina, y si hubo, digamos, dentro de una violación y otra, hubo, digamos, menos tiempo, como pensar de que va actuando y que cada vez es más seguido. Y lo otro, a ver, dijiste que dentro de esas violaciones hay un hombre. Sí. Entonces, ahí cambia un poco el patrón. Ustedes determinan que sigue siendo la misma persona. Ok, sí. Le comento. Esos dos eventos, el segundo evento se da el 1 de diciembre, el tercer evento se da el 9 de diciembre, una semana después. Igual ataca a una muchacha que vivía sola con sus hijos, pero en ese caso, en ese momento ella estaba sola, y sucede exactamente lo mismo que le estoy diciendo, que boca abajo, que solo le quita de la cintura para abajo, que trata de limpiarla para evitar fluidos. Y bueno, no lo mencioné antes, pero en los tres casos siempre se da el robo de algo, siempre se lleva algo, él siempre tiene que llevarse algo. Ahí ya vamos notando de que hay una similitud ahí en esas cosas. Lo que pasa es que no sabemos que hay una persona involucrada, pero no tenemos rostro en esa persona. Esa es la parte por la cual nosotros pues estamos acá, ¿verdad? Se van amarrando los casos y podemos decir, bueno, este sí, este no, porque había sucedido otro por ahí, pero al analizarlo bien nos damos cuenta que no tiene relación por ese patrón. Ya para el 2 de enero del 2021 sucede un nuevo evento. Y bueno, otra cuestión, todo esto es en horquetas, ¿verdad? Todo esto se va dando en horquetas, y se da ese otro evento. Igual en este caso sí está la pareja de la víctima, habían más personas dentro de la casa, pero él siempre con los métodos que utiliza de presión logra hacer que la víctima pues sienta más temor ¿verdad? Que hay un arma, que hay más personas, que vengo de parte de un grupo criminal, que le pone el arma en la cabeza. Y ahí pues viola lastimosamente a otra mujer, y se da el mismo. Entonces nosotros decimos, bueno, ya tenemos 4 eventos. Imagínense lo preocupado que ya estamos nosotros, porque tuvimos un evento en julio del 2020, pero en el lapso de un mes tenemos 3. Entonces ya para ese momento Sarapiquí está tenso. Ya Sarapiquí sabe que se está dando una situación, y ya se habla de que puede ser una situación serial, ¿verdad? Entonces nosotros como IJ pues tratamos de abocarnos al caso en específico, pero seguimos con lo mismo, no tenemos todavía un rostro, y si hay recolecciones. En los casos se hace la recolección, como en todas las inspecciones, se recolectan sábanas, se recolectan almohadas, cosas donde podríamos presumir que hay fluidos, pero esos resultados no llegan tan pronto, ¿verdad? Tienen un tiempo prudencial para que lleguen los resultados, para ver si podemos determinar que pueda haber semen, que pueda sacarse algún perfil genético de alguna persona. Ya para el 20, creo que como por ahí del 20 de enero, se da otro evento. Es el 5.º evento. En ese 5.º evento es donde ya las cosas, el panorama cambia para nosotros drásticamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso el agresor, podríamos decir, podría verlo yo tal vez que excede en confianza y se roba una motocicleta. Pero además de que roba la motocicleta, ¿verdad? Se lleva un bolsito de esos repartidores. Un bolsito muy particular, no recuerdo la leyenda que tenía ahorita, pero era un bolso muy particular, y se lleva la motocicleta. Y se lleva el teléfono de la víctima. En los otros casos, perdón que te interrumpa, en los otros casos lo que él se llevaba no era tan oneroso, o sea, no era algo tan caro. Preguntaba por dinero, que eso pues no hay que cambiarlo en ningún lado, ya tiene el fin que deseaba. Se llevaba algunas otras cosas, se llevaba alguna joya, alguna cuestión ahí, sí, que no era tan trazable para nosotros.
¿verdad? En el tercer evento sí se llevó un teléfono celular, pero la víctima no sabía el número de email, entonces nosotros bajo las técnicas que tenemos no necesariamente necesitamos el email para poder hacer el rastreo, pero el teléfono nunca lo utiliza, nunca pica, digamos que no se logra darle trazabilidad a ese teléfono, pero en este caso sí. En este caso, y entonces el padre de la víctima, porque en este quinto evento estaban los padres en la casa también, el padre nos dice, vea, la moto que él se llevó iba con, nosotros le preguntamos y nos dice, lleva poco combustible. Entonces nosotros decimos, si se llevó la moto tiene que pasar en algún lugar o abastecerse. Y en efecto, logramos ubicar cámaras en la gasolinera de Horquetas, donde se observa llegar la motocicleta, se ve que llega con el bolsito repartidor, pero él es astuto, él no se quita el casco y paga en efectivo. ¿Verdad? Entonces tenemos el video donde efectivamente ahí está el sospechoso, pero todavía no le tenemos rostro. Y seguimos dándole seguimiento a las cámaras hasta donde nos da y logramos determinar que él toma en ruta por la carretera nueva hasta Vuelta Cooper, camino a San Carlos. Él se va para ese lado, entonces por ahí ya no logramos seguir dándole seguimiento a él y se nos pierde el tema de cámaras, pero rápidamente empezamos a hacer los rastreos de ese nuevo teléfono y ahí es donde el panorama, le digo yo, cambia, porque sí se le da uso a ese teléfono y sale registrado a nombre de una persona, ¿verdad? De un masculino, y empezamos a analizar, porque no precisamente porque una línea esté a nombre de una persona significa que esa persona le esté dando uso. Tenemos que demostrar que eventualmente sí le estén dando uso, y vemos las comunicaciones, la habitualidad de las comunicaciones, y resulta que ese sujeto se empieza a comunicar rápidamente con una mujer, tiene muchas llamadas con una mujer, con la mamá de esa mujer, y tiene llamadas a personas en Santa Clara, San Carlos. Bueno, entonces nosotros empezamos a averiguar el nombre de esa persona que tenemos el nombre de una persona y empezamos a ver quién es Alfonso José Castro Núñez. Ese es el nombre que nos pica a nosotros en el sistema. ¿Y quién es Alfonso? Bueno, ya determinamos que las llamadas son a una mujer que era la pareja de él, que era la suegra de él, y nos vamos a Santa Clara, San Carlos, a ver a dónde está él viviendo, quién es, por qué está llamando a esa zona, y bueno, logramos determinar que se comunicó con un señor y con el hijo, los hijos de ese señor, que son conocidos en la zona y que él los conoció cuando él tuvo una pasantía rápida por la cárcel. Entonces él, cuando estuvo un tiempo recluido, había conocido a esas personas y esas personas eran buenos amigos de él. Entonces logramos determinar que él estuvo en Santa Clara, pero cuando nosotros llegamos a la zona no logramos ubicarlo a él, ¿verdad? Pero entonces ya sabemos de que y nosotros por más cuestiones técnicas, ¿verdad?, de investigación, podemos decir que en ese caso, con esa parte podemos decir que él es parte o él es el que está cometiendo ese delito, ¿verdad? 2 días después, el 23 de enero, sucede un nuevo evento. Sucede ahí mismo en Horquetas, y aquí es el evento donde viola a una mujer y viola a un hombre, pero la denuncia inicial es que violan a la mujer. Lo del sujeto, lo del masculino, nos damos cuenta tiempo después. Pues es una cuestión de sentido, ¿verdad? Porque esas 2 personas estaban juntas son cuando pareja. Okay. Son pareja, ellos son pareja, y él ingresa a la casa y primero viola a uno, después al otro. Pero el masculino, nosotros no nos damos cuenta que él también fue víctima. Bien, me imagino que por una cuestión de también vergüenza, pena, toda esa cuestión, y él no hace público eso, nada más se habla de la pareja. Pero lo particular ahí es que el esposo es el que nos dice: si yo lo veo, yo lo reconozco. Él tenía una seguridad de que dice: si yo lo veo, yo lo reconozco. Si yo lo logro ver, yo lo puedo reconocer. Entonces nos llamó en ese momento poderosamente la atención de por qué si la víctima, digamos, había sido la esposa, por qué él podía reconocerlo tanto y tenía esa certeza de que si lo veía lo podía reconocer. Y como ya teníamos el nombre de Alfonso, bueno, hagámosle un reconocimiento fotográfico porque no lo teníamos detenido en su momento,
en presencia del cuerpo legal, del fiscal, del defensor, para darle un peso legal. Para darle un peso legal a la diligencia. Y en efecto, este muchacho logra reconocerlo. Dentro de la plantilla fotográfica logra decir, claro, el que entró a mi casa y cometió el delito es este que está acá. A mí me gustaría, nada más haciendo una pausa en esa parte que estás comentando, porque en varios de los eventos habían más personas en las viviendas. Incluso, bueno, en este podía ser uno de esos casos. Al final, pues, se logra determinar la otra situación. ¿Cómo era que él lograba retener a esas personas para que no interfirieran en el acto que él estaba cometiendo? Ok. Por lo menos a las parejas, que hubieron 2 eventos que fueron en presencia de la pareja con el arma de fuego que él tenía en su mano, ¿verdad? Recordemos que él viene de parte, entre comillas, porque era entre comillas de parte de una banda criminal, simula que hay más personas dentro de la casa y tiene un arma de fuego. Perdón que te interrumpa, pero ¿los amarraba o los...? No, recuerde que los pone boca abajo en la cama y les pone una cobija encima, que es la parte que no le dije. Les tiraba la cobija encima, entonces las personas están boca abajo y cualquier movimiento va a ser detectable de parte de él, y las personas al estar boca abajo no tienen visión de qué está pasando atrás. ¿Y él también estaba en la misma cama que estaban ellos cometiendo el acto sexual o cómo era esa parte? En un evento, sí. Ok. En un evento, sí. Era un poco traumático también para las otras personas porque estaban prácticamente a la par. Sí, sí, por ejemplo, en el caso de la muchacha que estaba, que es el primer evento. Ah, bueno, sí. No, en el de los papás le comento que los papás estaban en la casa, pero los papás no se enteran. Hasta en la mañana que se levantan y ven a la muchacha semidesnuda porque no tiene la ropa de la cintura para abajo y la ven llorando en la cama, ¿verdad? Es tan traumático para ella que ella no se levanta a decirle, pasó esto. No, la encuentran llorando en la cama. Ok, y en el primer evento sí estaban... Sí, en el primer evento sí, la pareja está a la par. Incluso la pareja le dice que se vaya, que no les haga daño, que se lleve lo que quiera. Pero bueno, él hace caso omiso a eso y realiza la situación en presencia de la pareja, que poco puede hacer porque tenés un arma apuntándote, estás boca abajo, cualquier movimiento que hagas, porque usted no sabe a dónde se encuentra el agresor, cualquier movimiento que usted haga es muy vulnerable porque tenés una cobija encima. Tienes que pensar por quitarte la cobija, darte vuelta, empezar a observar, eso no es tan simple. Eso hace suponer que a la hora de realizar la violación, el tipo se quitaba lo que andaba puesto en su cara, por lo menos en el caso de que las víctimas estaban solas, ¿verdad? Digo yo porque si él los tapaba y todo es para que no me vean. De pronto él se quitaba, aunque ellos no se percatan de eso, si él se quitaba, por ejemplo, lo que andaba tapándole la cara. Sí, él cae un poco en confianza porque él les tapa el rostro a ellas también, ¿verdad? Ella les tapa el rostro, pero recuerde que hay algunas que dicen que tiene barba. Entonces, en algún momento tocó. Además, él siempre realizaba sexo oral a las víctimas. Entonces, también ellas sienten, ¿verdad? El vello facial. Sí, pero a pesar de que él trata de evitar eso, hay 1, 2, creo que son 3 víctimas que logran reconocerlo. Porque en alguno de esos eventos se mueve el paño, qué sé yo, y logran observar el rostro. Y el señor, el hombre que fue violado, ¿por qué él asegura que él sí lo ve, lo reconoce? O sea, él sí lo vio. Él sí lo vio bien. Totalmente, porque incluso por la versión de la víctima masculino, dice que este muchacho hasta lo besó, ¿verdad? Sí, él entró en confianza totalmente. Sí, vieras que con la historia que cuenta la víctima masculino, es diferente el accionar, incluso la energía que utiliza es diferente al que utilizó con las mujeres. En una primera instancia, vos nos mencionabas que él pues no había mencionado que él también había sido víctima. Estabas comentando un poco que ustedes lo sospechaban por eso que él decía, sí. Pero ¿cómo logran ya determinar en sí o convencerlo tal vez de que...? Ok, no, en realidad la persona, porque hay que hablarlo como son, la persona que le ayuda a él a superar el trauma, pues es la esposa. Porque cuando él se acerca donde nosotros y nos dice lo que había pasado, dice, bueno, es que mi apoyo ha sido mi esposa. Solo a ella yo le he contado, solo ella sabe los días que he llorado
las noches que no he dormido, porque si bien es cierto, creo que para un hombre una situación de esas puede ser un poco más traumática, ¿verdad? No es que a una mujer no, ¿verdad? Pero para un hombre se vuelve difícil de aceptarlo, ¿verdad? Él incluso en algún momento menciona que tuvo que buscar atención médica porque estaba sufriendo una infección y demás, ¿verdad? Entonces fue muy duro, pero él dice que él está tratando de asimilarlo porque su esposa ha sido un apoyo. Ella nunca lo menospreció, le dijo algún comentario indebido, no, sino más bien que se volvió en ese soporte y claro, fue la que lo ayuda a que él diga las cosas que sufrió él, porque si no probablemente él hubiese callado. Sí, ahora, ok, ustedes con todo ese método de investigación llegan hasta donde está el sujeto. ¿Y cómo lo capturan? Ok, eso es interesantísimo porque para el propio día, el 23 de enero, que se comete el delito en la madrugada, porque todos los eventos son en la madrugada, en horas de la tarde, la pareja de Alfonso viene y pone una denuncia por desaparición y dice que no sabe nada de Alfonso desde hace varios días, y nosotros ya para en ese momento, cuando ella denuncia, ya sabemos quién es Alfonso, ¿verdad? Y entonces no es una desaparición convencional, es la desaparición del posible, o en ese momento el violador serial de Sarapiquí, ¿verdad? Y se desaparece, él se desaparece de la zona. Nosotros empezamos a hacer vigilancias, trabajo de inteligencia, pero no logramos ubicarlo a él. Hasta aproximadamente como un mes después es que logramos ubicar al agresor en el centro de Puerto Viejo junto a Brigitte, la persona que había puesto la denuncia de desaparición, la pareja de él. Están ellos juntos y entonces es donde nosotros decimos esto tiene que ser una mampara de parte de ellos, porque si una persona reporta una desaparición y la persona ya aparece, lo más sensato es informarle a las autoridades que esa persona ya apareció, porque las autoridades lo están buscando y nosotros teníamos 2 propósitos para buscarlo, ¿verdad? Y ella no lo hace. Pero entonces nosotros nos damos cuenta y él está cerca de un juzgado en Puerto Viejo, y bueno, y nos vamos y logramos la detención de él en Puerto Viejo. O sea, me imagino yo que tal vez él pensó que las cosas estaban más tranquilas, por decirlo así. Ya una vez que logramos la detención de él, durante la identificación de él, ¿verdad? Dónde trabaja, dónde está viviendo, él menciona un lugar en Punta Arenas. Entonces le pedimos colaboración a los compañeros de la zona y ellos van a donde él menciona que él trabaja, y ahí abordan al jefe que él tenía en ese momento. Y el jefe dice que a él le parecía extraño la actitud que él tenía, porque siempre que llegaba una unidad de la fuerza pública, tal vez a hacer alguna ronda, preguntar por alguien o qué sé yo, él siempre salía corriendo. Dice, yo decía que algo pasaba con este muchacho porque siempre que llegaba una patrulla, él salía corriendo, ¿verdad? Entonces eso nos hace ver a nosotros también de que él tenía cierto conocimiento de las cosas que estaba haciendo, y dice, no, si a mí me agarra la policía, a mí me están investigando, ¿verdad? Entonces él siempre luchó como por esquivar la autoridad, pero producto de esta situación el jefe dice, no, esto no me sirve tener un muchacho así, y pues no le da más trabajo, y es donde él toma la decisión de regresar a Puerto Viejo, y es donde nosotros logramos la detención de él, ¿verdad? En ese momento. Ustedes lo detienen y ¿verdad? Según lo que hemos visto, se queda varios días en las celdas, porque se supone que una persona que la detenemos nosotros, que se procesa, que se presenta a la fiscalía y todo, en teoría se le asigna un lugar si se le da prisión preventiva, ¿verdad? Que en este caso me imagino que la fiscalía habrá pedido prisión preventiva en vista de la cantidad de casos que había y todo esto. ¿Cómo fue eso? O sea, él se queda por varios días, pero sucede un evento ahí un poquito lamentable, que incluso, me imagino que le debe haber generado mucho estrés a la comunidad de Sarapiquí. Sí, claro. Sí, él es normal en los despachos o en las celdas judiciales que cuando una persona se le gira
orden de una prisión preventiva, hay que esperar que el centro penal abra el espacio para llevar a la persona, trasladarla. Entonces es normal que pase tal vez 1 o 2 días ahí esperando que ya pues se le diga a dónde va a estar. En ese momento que él está en celdas de OIJ en Sarapiquí, lo llevan a que se bañe, como se le respetan los derechos a todos los detenidos, y lo llevan al baño. Y me imagino que él ya había hecho algún estudio, porque él en ese día en específico, él se logra colocar el pie en el llavín de abrir la llave, rompe el cielo raso y accede al tapichel, digamos. Y en esa zona, pues sí era un poco, digámoslo así, era débil la seguridad en ese sentido, porque solo estaba un cielo raso, no había alguna varilla, algo que impidiera la salida por el techo, y entre el cielo raso y el techo era una amplitud muy grande, entonces uno podía hasta estar de pie. Entonces él logra escalar. Cuando los compañeros escuchan la bulla, ¿verdad?, de cárceles, tratan de intervenir, porque y ahí él queda en un baño cerrado, ¿verdad?, para proteger, sí, ¿verdad?, su intimidad. Ajá. ¿Verdad? Entonces, cuando ellos escuchan la bulla, abren la puerta y ya nada más lo ven donde está terminando de subir el pie. Entonces salen a tratar de contenerlo, y lo ven donde él logra salir por el techo. Y del techo empieza a brincar entre techos. Brincó al techo del juzgado de la administración y del juzgado mixto, y entonces le dan seguimiento por fuera, donde lo van viendo entre techos. Él logra bajarse en cierto punto, escala un portón de metal y corre por un potrero. Corre por el potrero mientras los compañeros los van siguiendo, y se tira al río Sarapiquí. Ahí ya cercano de las casi, era en la noche, en realidad no era en la mañana, era en la noche que se iba, porque ya eran las 5:30, 6 de la tarde, que él se fuga. ¿Qué tan complicado es, como para que también las personas lo conozcan y también interpreten esa parte en lo personal de ustedes también, de venir realizando una investigación de tanto, pues no tan extensa como algunas, pero sí llevaba su tiempo, donde las víctimas pues querían justicia, víctimas que habían sido vulneradas de esa manera, y que pues se lograra retener a este sujeto, y que se diera esta lamentable situación? ¿Qué sentimiento te generó en ese momento a usted y a los compañeros que estaban trabajando en ese momento de este tipo de casos? Claro, es frustrante, porque yo recuerdo que se había trabajado cuando de enero para acá se estaba trabajando fuertísimo, y se estaba trabajando solo ese caso se estaba tratando de recopilar toda la información. Y cuando lo logramos detener, pues ya hay como cierta tranquilidad, ¿verdad? Que uno dice, ya lo tenemos, ya no le va a hacer más daño a alguien más, que uno no corre solamente por recuperar prueba para demostrar la participación de alguien en un delito, sino es evitar que otra persona sea víctima, ¿verdad? Y yo recuerdo que ese día yo estoy descansando con mi familia, estamos en un parquecito cerca de la casa, estoy con mis hijos pequeños, cuando me llama el jefe y me dice, William, véngase ya, se escapó Alfonso. Claro, eso para mí fue un shock, ¿verdad? Yo no me lo creía, porque tardamos mucho tiempo en ubicarlo. Él se había ido a la zona, ¿verdad? Se había ido a la zona, y cuando logramos ubicarlo y que se nos vuelva a ir, es difícil emocionalmente, ¿verdad? Entonces yo, pues obviamente salgo yendo para la oficina. Y que evidentemente era muy complicado, porque ya lo habían atrapado una vez, no se iba a descuidar para que lo volvieran a atrapar. Exactamente, yo creo que él se fue un tiempo, como nosotros le llamamos enfriar, para que las cosas se tranquilizaran, y ya perdí el trabajo allá, voy a regresar, seguro ya todo está tranquilo. A veces los delincuentes piensan de esa manera. Lo que él no sabe es que nosotros sí estamos esperando que él regrese, estamos esperando el momento de verlo, porque sí necesitábamos detenerlo, ya teníamos prueba para demostrar su participación, y que se nos vuelva a ir es frustrante. Y tenemos un pueblo que está exigiendo justicia. Hay personas víctimas, imagínense, veámoslo así, veamos las víctimas de este evento, saber de que el agresor estaba en custodia policial y ya no está. Imagínense el temor que pueden tener. Claro, a mí una de las víctimas me llama, William, ¿es cierto? Sí, claro. Y yo con toda la pena del mundo, sí, es cierto. Pero estamos haciendo todo lo posible. Y en efecto. ¿Cuánto tiempo pasó, William, entre que a él lo capturan la primera vez
y se escapa. Y luego, ¿cuánto tiempo pasa entre que se escapó y ya lo recapturan? Ok, no, es que digamos, cuando nosotros lo ubicamos es solamente esa vez, desde el último evento del 23, es más o menos como un mes y medio que él se va de la zona y nosotros no lo podemos ubicar. Cuando lo ubicamos, lo detenemos, él está en celdas, tiene como, no recuerdo mucho, creo que eran como 2 días de estar en celdas y es cuando ya él se escapa. Ahí, es una vez que se nos escapa, o se escapa de la oficina, ¿verdad? Entonces él se va y ahí empezamos a llamar a toda la oficina, ¿verdad? Nosotros tampoco éramos tantos, pero los que habíamos los llama el jefe y los llamamos y me dice, llame a este mientras yo llamo al otro, y entre los dos empezamos a llamar gente y nos vamos acercando. Yo vivía muy cerca en ese entonces, estaba a 5 minutos de la oficina, entonces dejo mi familia y salgo yendo para la oficina y empezamos a hacer grupos de trabajo con Fuerza Pública y demás, y empezamos a hacer incursiones de montaña desde esa misma noche, ¿verdad? Porque la zona de Sarapiquí sí es bastante montañosa, sí, claro, es muy compleja, y empezamos a hablar con vecinos, algunos ya nos van dando información que podría ser por aquí, que allá, y nosotros no íbamos tan preparados que digamos, ¿verdad? Así nos metimos en la montaña sin una preparación tan buena, y bueno, durante esa noche se caminó toda la noche caminamos, y mientras se coordinaba con personal de otras oficinas, porque lo que se tomó fue la decisión de hacer 2 grupos. Un grupo iba a trabajar 12 horas de día, otro grupo iba a trabajar 12 horas de noche, para que durante las 24 horas del día tuviéramos personal siempre activo y fresco buscando a este muchacho. Bueno, y así nos fuimos por 15 días. 15 días de trabajo de montaña. Cruzando. ¿Y a dónde lo recapturan? Eso es lindísimo, esa historia para nosotros es lindísima. Después de esos 15 días que no se logra su captura, pero recuerdo que cometió algunos delitos. Bueno, dentro de ese tiempo cometió más delitos. Claro, se metió a una casa y con un machete amenazó y se llevó un teléfono y se llevó dinero. En otro lugar se trató de robar un carro, pero el carro se le apagó saliendo. Cometió otro. Pero no cometió más violaciones. No, gracias a Dios ya más violaciones no, pues tampoco estaba como en unas condiciones tan óptimas, ¿verdad? Porque ya la gente estaba muy alerta, eso fue noticia, salían los noticieros todos los días a mediodía el tema de él, de que estaba en fuga. Y bueno, utilizó el teléfono para comunicarse con la pareja y demás. Fueron 15 días hasta que dijimos, bueno, esto evidentemente no está funcionando, vamos a volver a lo nuestro, que es la investigación. Entonces se saca el personal de la zona, se asignan unos compañeros para que hagan labor de inteligencia, y se van durante una semana en labores de inteligencia, ¿verdad? Ya diferente, ya no hay gente en montaña, y surge efecto, porque una semana después tenemos la información de que está en una casa en el sector de Cubujuquí. Cubujuquí es un pueblo de Sarapiquí, ya muy cercano a la ruta 32. Ya él evidentemente en 15 días había logrado escalar y sortear la presencia policial. Cuando a él lo entrevistan, un noticiero, cuando él ya está detenido, él menciona que hubieron momentos donde la policía estuvo muy cerca de él, dice, y dice que sufrió mucho porque no lograba dormir. Bueno, era parte de lo que nosotros procurábamos. Al tener nosotros personal 24 horas moviéndose en la montaña, él no iba a tener tiempo como para decir, bueno, voy a dormirme 8 horas, no, él tenía que estar siempre activo. Entonces en la montaña, mal alimentado, sin las condiciones de hidratación correctas, sin un sueño prudente, ¿verdad? Pues le van pasando factura a la persona, la van desgastando. Entonces él mencionaba que eso era lo que más le había afectado. Y bueno, entonces en cierta forma nos damos cuenta que sí va surgiendo efecto lo que queremos. Y pasa, no sé, tal vez si ustedes han tenido alguna experiencia, pero uno en una montaña, 50 metros, podríamos haber visto a la persona a 50 metros, pero en una montaña eso es mucho terreno. Sí, claro. Es mucho terreno, eso no es tan simple como verlo en una calle, en un pavimentada, ¿verdad? Donde en la montaña hay troncos, hay zacate, hay árboles, hay un montón de obstáculos. Hay maleza, hay muchas que no cosas, es tan y más simple. en esa zona que es bastante espesa la vegetación. Y él, decís que lo ubican en una casa. Sí, se logra ubicar en una casa. Entonces,
para ese momento teníamos personal del SER coordinado y teníamos que hacer el movimiento muy bien. Tenía que ser un movimiento muy bien articulado, porque si no hubiese sido peor, ¿verdad? Saber de que lo tuvimos, porque hubieron momentos, tal vez no se lo comenté antes, perdón que me regrese ahí, pero hubieron momentos donde nosotros estuvimos cerca de él. Tal vez él estaba en una casa donde la gente le ayudaba, le daba comida. Hubieron momentos donde los vecinos empezaron Los vecinos de ahí mismo, de la zona. Sí, empezaron a solidarizarse con él y algunos les daban alimentación. Y hubo un momento donde nosotros llegamos y él veíamos el plato en la mesa donde nosotros llegábamos y él tenía 3, 4, 5 minutos de haber salido corriendo, ¿verdad? Tal vez él escuchaba vehículos y entonces él salía corriendo, ¿verdad? Entonces nos pasó como 2, 3 veces de que lo tuvimos muy, muy cerca, ¿verdad? Bueno, para ese momento no queríamos que volviera a pasar, entonces queríamos articularlo muy bien, queríamos organizarnos de buena manera y coordinamos con personal de Fuerza Pública, se coordinó con los compañeros del SER y OIJ, y se montó pues un plan operativo y se tomó la decisión de que al kilómetro de distancia íbamos a ir con las luces de los vehículos apagados. Nosotros caminamos 1 kilómetro con las luces apagadas totalmente. Los vehículos los detuvimos como unos 300 metros antes de la vivienda para que no se escuchara el sonido de los vehículos, y empezamos a caminar 300 metros y ya teníamos designado quiénes iban a un lado y quiénes iban al otro, ¿verdad? Para rodear la vivienda, porque la idea era que la casa estuviera 100% rodeada, que no pudiera salir por ningún lado, ¿verdad? Y en efecto, surge efecto y la orden fue: cuando ya estemos todos posicionados, vamos a gritarle muy fuerte. Vamos a empezarle a gritar para que él se asuste y no sepa qué hacer, porque va a escuchar bulla de todos lados, ¿verdad? Él va a escuchar bulla adelante, atrás, a un lado, al otro, y entonces todo el mundo: Alfonso, salga, es la policía, salga, ya se acabó, salga. Todo el mundo le gritaba. Y en eso es que se logra escuchar, tristemente escuchamos una bulla de una femenina, ¿verdad? Porque en la casa donde él estaba eran muy, muy amigos, muy íntimos, ¿verdad? Las personas en la casa donde él estaba eran muy íntimos de él. Jamás va a creer uno que una persona quiera atentar contra una persona tan cercana, pero se escucharon unos gritos, no sabemos qué está pasando. Entonces cuando se escuchan los gritos de una víctima pidiendo ayuda, pues el SER toma parte y dice, pues una de los requisitos que tenemos para poder ingresar a una casa y realizar un allanamiento sin una orden de un juez: estar en el seguimiento de un delito o escuchar gritos de auxilio en una vivienda. Quiere decir que estaba en esa vivienda, pero tenía a la gente de la vivienda amenazada. Uh-huh. ¿Cómo proceden entonces en ese momento? Bueno, es que los compañeros del SER toman la batuta en ese caso, ¿verdad? Que ya eso estaba dispuesto desde el principio. Ellos ingresan y, bueno, logran la captura de él. Sí lo ubican con un cuchillo en la mano, es lo que yo tengo entendido. No tengo más detalles porque pues no vi la acción como tal, pero sí dicen que tenía un cuchillo y ellos profesionalmente pues evitan que pase algo ahí más grave y logran despojarlo del arma que tiene, y todos salen pues ilesos, ¿verdad? No hay víctimas que lamentar, no hay heridos, no hay más, y logran la detención de él, ¿verdad? Cuando logran la detención fue muy, muy curioso, porque cuando los compañeros del SER salen de la vivienda y dicen el objetivo se encuentra, misión cumplida, fue una algarabía en las afueras, digamos, de Fuerza Pública, de OIJ, porque Fuerza Pública fue un apoyo incondicional con nosotros. Para en ese entonces ya ellos manejaban lo que eran drones, ellos tiraban drones en el cielo que tenían infrarrojo, y también habían algunos compañeros de OIJ, o sea, se dispuso de muchos recursos. Recuerdo que hubo un sobrevuelo también, ¿verdad? Siempre hubo mucho recurso en el lugar, pero pues, al ser montaña era un poco complicado. Pero hubo una algarabía. Yo recuerdo que todo el mundo se abrazaba con todo el mundo le daba la mano, porque decíamos, se logró, por fin se logró la captura de él, ¿verdad? Porque eran muchas cosas que habían en juego, además de un prestigio institucional, ¿verdad? De que pues se había cometido un error de parte nuestro y teníamos que subsanarlo de alguna manera. Y en el momento que se logra, pues paz para nosotros, paz para los vecinos, paz para las víctimas, ¿verdad? Entonces fue muy bonito. Esa imagen yo creo que nunca la voy a borrar, esa algarabía que se vivió en ese momento. Y bueno, y automáticamente, ¿verdad? Después de festejar la detención, el acto seguido es que el jefe me dice: William, usted va con otros compañeros y se van ya mismo para Goicoechea.
Este muchacho ya no permanece aquí. Traerlo de una vez a una celda más segura y nos vamos con seguridad y todo, y lo primero que hacemos es moverlo de ahí mismo. Nos montamos en Ruta 32 y lo traemos a Goicoechea porque no podemos jugarnos otro evento de esos, ¿verdad? Pero sí fue difícil todo desde el principio, y esa parte que él se nos va y bueno, y que lo volvemos a capturar, pues eso demuestra que al final se logran, ¿verdad? Se logran las capturas. No es como que una persona nada más se va y se desaparece del mapa y ya, ¿no? Sí se logró la captura de él. Entonces ese es un aliciente para nosotros, ¿verdad? También de que sí se pudo. Y más allá, me adelanto un poco, ¿verdad? La cantidad de años, ¿verdad? Que al final, porque él ya fue a juicio, ya fuimos a juicio. Y bueno, a él le dan una sentencia muy amplia, muy amplia. Bueno, le dan todos los años legales que se pueden acá. Por cada una de las... Sí, al final usted sabe que no pueden ponerle más de 50 años, sí. Pero a él se le dan, digamos, tiene más años le dan a él de la cuenta, digamos, pero se va a los 50 que le corresponden. Eso es lo que le dictan, y también tenemos la tranquilidad, si algún momento las víctimas volvieran a ver este video, de que también él pierde la posibilidad de salir con algún beneficio, porque él al escaparse se le pasó un informe por evasión, y eso evidentemente pues le limita la posibilidad de tener algún beneficio en el futuro, ¿verdad? Eso también es importante. Entonces sí va, y ya en ese momento él tenía 33 años, más 50, pues debería estar saliendo de 80 y resto de la cárcel. Sí, de 80 por lo menos. Sí. Ahora bien, a mí me gustaría saber si posterior a todo esto, ya con la captura, la sentencia y todo, ¿llegaste a tener algún contacto otra vez con las víctimas? ¿Alguna se mostró, tal vez, no sé, en agradecimiento por el trabajo, por el compromiso que se desarrolló? No sé si conoces o si se dio alguno de esos casos. Sí, hace poco, no sé si fue como para principio de año o del año pasado, una de las víctimas me comunicó, se logró comunicar conmigo y muy agradecida. Recuerdo que sus palabras eran de agradecimiento. Al final no soy yo, ¿verdad? Esto es un trabajo en equipo. Sin la ayuda de todos mis compañeros esto no se saca. Alguien tiene que llevar la investigación. Esto es así. Alguien se le dice, bueno, usted va a llevar la investigación, pero esto no lo hace uno solo. En realidad el agradecimiento es para todos los compañeros que participaron de una u otra manera, estuvieron siempre presentes y logramos pues llevarle esa tranquilidad. Ella muy agradecida. En aquel entonces también la otra víctima que me contactó cuando me dijo, William, es cierto que se escapó. Después, cuando a ella fue la primera que le puse, ya lo capturamos, ¿verdad? También mucho agradecimiento, que es con las que tuve un poco más de cercanía. Que lograron, ellas se acercaron a mí, entonces tuvimos más cercanía, porque yo sí hablé con todas en su momento, algunas por teléfono, otras sí fue personal, sí me acerqué a todas con ellas, pero ellas sí se acercaron a decirme muchas gracias, y yo creo que eso es suficiente para uno, ¿verdad? Suficiente el hecho de poder en cierta forma llevarle tranquilidad a un pueblo, ¿verdad? Y saber de que hay personas que ya no van a ser sometidas por alguien como él, que no debería estar en las calles, porque definitivamente es un problema. Durante el abordaje que se hace de la victimología de este muchacho, con los compañeros de la UNAC, ellos hacen un análisis delictivo de él, ¿verdad? Hacen un perfil de él, de toda su historia, y es una persona que en las conclusiones que ellos nos dan es que el siguiente paso es un homicidio, porque él desde muy joven empezó a cometer delitos muy simples, que uno diría tenencia de droga. Bueno, eso no es como un delito como tal, pero empiezan por ahí. Y fue evolucionando y escalando, teniendo hurtos, teniendo robos, asaltos. Y él fue evolucionando y prácticamente todos los años siempre era ubicado con algún delito, lo que la policía se logra enterar, ¿verdad? Y entonces se le hacen un análisis de toda su vida, y él pues ha sido una vida llena de delincuencia. Nada más para aclarar, y bueno, y vos que sos investigador, tenencia de droga no es un delito cuando es para consumo personal. Correcto, sí, es para consumo, ¿no? Obviamente en otros niveles, sí, tal vez aclararlo ahí, pues en otros niveles, ¿verdad? Pues eso sí sería un delito en el hecho de almacenar, de transportar toda esa cuestión. Pero sí, yo hacía el énfasis en eso, en que tal vez lo ubicaron con algún cigarrillo para consumo, ¿verdad? Pero desde ahí empieza él en esa cuestión a ser ya ubicado por la policía, es lo que le quiero decir, ¿verdad? Exacto. Desde la policía administrativa, porque también habían delitos o temas relacionados a violencia intrafamiliar y demás.
Y a ustedes, a ver, después de todo eso, porque es un caso que se las trae, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas que a ustedes obviamente les implicó investigación y que además con esta fuga de él, también un nivel de estrés y de esfuerzo. ¿Qué enseñanzas les deja a ustedes el caso como tal? Y además, o sea, ¿qué enseñanza les dejó? Y además, lo que ya al final de todo, ya cuando lograron recapturarlo y ya lo procesaron, ¿qué sensación les queda? Bueno, en sensaciones, satisfacción del deber cumplido. Nosotros nos debemos a la sociedad. Estamos acá porque queremos algo mejor para el país. Esa es una realidad. Entonces, esa satisfacción de que logramos sacar un delincuente es satisfactorio. Y no cualquier delincuente, un violador serial, porque tal cual es así. Yo se lo dije a él en juicio, porque él en algún momento él dijo que la policía quería ocasionarle un perjuicio a él, que él no tenía responsabilidad. Y que, bueno, yo le dije a él en juicio y se lo dije al juez, yo a él no lo conozco, no sé quién es. Sé ahora quién es, producto de una investigación. Esto no es personal. Esto fue producto de una investigación. Y ahora sí sé quién es Alfonso José Castro Núñez. Es el violador serial de Sarapiquí. De eso no tengo dudas. Y enseñanzas, pues lo que yo rescato es lo bien o los buenos beneficios que puede tener la institución cuando se trabaja de manera articulada, cuando las policías se unen, cualquier tipo de policía, ¿verdad? Cuando Fuerza Pública o Fronteras o Migración, qué sé yo, la Policía Profesional de Migración, nos unimos para trabajar, los resultados que tiene la sociedad son muy buenos. Siempre ha sido así, siempre va a seguir siendo. Entonces, que sigamos como policías trabajando de manera conjunta y el hecho de ver los detalles, porque sí hay un caso de todos estos donde la víctima no logra reconocer al agresor, no se puede identificar por reconocimiento y tampoco hay recolección de fluidos, ¿verdad? Pero logramos determinar que es el mismo por su modo de operar. Entonces, en los detalles, cuando se hace la investigación, hay 17 rasgos o 17 patrones que se logran replicar de un evento al otro. Entonces, la importancia de los detalles en una investigación y más de esta índole son trascendentales, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa, las enseñanzas que yo me llevo, ¿verdad? No menospreciar ningún evento que da la víctima, porque a la postre pues es importante para la investigación. Mucha experiencia en un caso como este y todo esto que comentás. Y también, no sé si tal vez como para cerrar a nivel personal, que pasar, no sé si sería el caso y tal vez nos lo puedas explicar, pero pasar un poco de incluso sentir ese temor a que este sujeto todavía estuviera suelto, allá después tener esa seguridad de que ya están tranquilos y todas las familias de Sarapiquí en ese caso. Y pues supongo que hasta ustedes mismos, los investigadores, supongo que ahí se tenía un sentimiento, porque mencionaste que uno de los casos fue incluso a una funcionaria judicial, incluso hasta decir, ¿por qué no me puede pasar hasta a mí? Por supuesto. Es que hay una política institucional que es ponerse en los zapatos de los demás, y nosotros deberíamos de hacer eso siempre como IJ, ¿verdad? Ponernos en los zapatos de los demás, ver que podría ser, en este caso, una persona que, digamos, que no es que se le dio más énfasis por ser funcionario judicial, no es eso, sino que podemos notar la cercanía, que no estamos exentos ninguno de nosotros, ni nosotros como policías, que un familiar de nosotros sea víctima de una persona, no estamos exentos de eso, ¿verdad? Entonces, por eso es la prioridad de trabajar esto, indiferentemente nosotros no vemos quién es la víctima, vemos lo que están sufriendo las personas, y es que hay víctimas directas, pero también hay víctimas indirectas, ¿verdad? Hay un pueblo donde ya las mamás no quieren que sus hijas salgan, o ya no duermen tranquilas, a pesar de que, ¿por qué? Porque dicen, es que aquí a 200 metros sucedió un evento, ¿verdad? Entonces ya hay un pueblo que no duerme tranquilo. Sí, es la inseguridad que ocasiona una persona de estas. Una persona puede generar mucho porque sí hacen daño, ¿verdad? Pero en el momento que se logra su detención ya completa, ¿verdad? Pues hay un pueblo que duerme tranquilo.
Hay un pueblo, ¿verdad?, que se siente agradecido de decir, bueno, por lo menos hoy sí vamos a descansar. Claro. Exactamente. William, muchas gracias, de verdad. Un caso para abrir esta temporada muy interesante, un caso muy bueno y además bastante bueno en investigación, de verdad. Muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen. No, estamos para servirle al pueblo, ¿verdad? Y gracias a Dios que pues logra uno darle algo pues al país, que eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Entregarle algo diferente a los hijos, ¿verdad? Así es. Iniciamos esta temporada con casos muy interesantes y adelantarles que vienen casos igual de entretenidos como este. Así es, Carlos, y bueno, como este caso, así tenemos otros casos más en esta temporada. Expediente 043.